Buenos días, hermanos. Buenos días, amada iglesia. En la virtud. Buenos días. Nuevamente vamos a dedicar estos momentos para el Señor, para alabarlo, para glorificarlo, dedicarle el día de hoy. Vamos a ubicarnos en la lectura del Salmo 119, 41, 48. Pero antes de leer, vamos a iniciar con el himno de bienvenida número 635. Amén, hermanos, bienvenidos todos. Nos ubicamos en la lectura del Salmo 119, 41, 48. Salmo 119, versículo 41, 48. Amén, hermano. Venga tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme a tu dicho. Daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busque tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Amén. El autor expresa acá en este salmo su confianza en las misericordias de Dios. Buenos días, bienvenidos, hermanos. El autor expresa su confianza en la misericordia de Dios y pide que sus oraciones sean respondidas. Afirma que la salvación de los santos demostrará la validez de confiar en la palabra de Dios. Es fundamental orar para mantener la fe pública y no tener miedo ni vergüenza de practicar la religión. El salmista decide obedecer constantemente la ley de Dios sin retroceder. El servicio a Dios significa libertad, mientras que el servicio al pecado es esclavitud. Guardar la ley de Dios conduce a la felicidad y libertad verdaderas. Deberíamos estar orgullosos de nuestra fe y disfrutar obedecer al Señor, acercándonos a la perfección siempre a Él. Amén, hermanos.
Seguimos adorando al Señor, el himno número 20, Alabá el gran Rey. Amén, hermanos. Oremos para dar gracias al Señor por este momento, por el día de hoy. Bendito sea Dios. Te alabamos, te exaltamos, te gloriamos, Señor. La honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá nuevamente en este día alabándote, exaltándote, Señor, dedicando este tiempo para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has traído con bien y por permitirnos, Señor, estar nuevamente acá para disfrutar de tu palabra, Señor. Que la palabra de hoy, Señor, que va a ser expresada hoy, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor. Que haga esos cambios internos, Señor, para poderlos hacer externos, Señor. Que esta palabra, Señor, sea restauradora de muchas vidas, de nuestras vidas, de muchos matrimonios, de nuestros hermanos acá, Señor, presentes, restaurando corazones, Señor, restaurando vidas, Padre amado. Y que esta palabra también, Señor, no solo escucharla, sino hacerla viva, practicarla, Señor, y poder, Señor, compartirla, Señor, al prójimo, Señor, a aquellos que no la han escuchado, Señor. Que la escuchen, podérsela llevar, Señor, así como a nosotros nos llegó tu mensaje y hizo cambios en nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, por este momento.
Bendice a nuestros hermanos acá presentes, a los que vienen en camino, Señor, a los de la virtualidad, Señor, y a aquellos que no se pudieron congregar hoy, Señor. Guárdalos, guarda sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Seguimos con el himno número 80, a adorarlo. Adorar al Señor siempre. Amén. Dirigimos a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Leemos alternadamente. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni
siervo, y tu criada, y tu bestia, y tu tercero que está dentro de tu fuerza. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Nos dirigimos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 20. Amén. Mateo capítulo 5, 17 al 20. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Cristo no permite que su pueblo ignore los mandatos de la ley para recibir la justicia justificadora de Cristo. Es necesario que nos arrepintamos genuinamente por nuestros pecados. La misericordia del Evangelio lleva al creyente a un profundo autoaborrecimiento por el pecado. La ley de Dios es la regla del deber para nosotros los cristianos. Y este se regocija en ella. Debemos regocijarnos en la ley. Cualquier discípulo que tolere la desobediencia a la ley santa de Dios, ya sea en su vida o al enseñar a otros, no puede ser verdaderamente un discípulo de Cristo. La fe en la justicia de Cristo es esencial para entrar en el reino de la gracia y la gloria, pero también resulta en una nueva creación del corazón que produce un cambio completo hacia la santidad en el temperamento y la conducta del individuo, o sea, nosotros. Es una frase del señor Juan Calvino que dice: la ley nos conduce a Cristo para la salvación y Cristo nos conduce a la ley para la santificación. Amén, hermanos. Oremos, pidamos perdón al Señor, oremos por nuestras transgresiones y agradezcamos por su misericordia. Gracias, Padre de los cielos. Hoy estamos aquí, Señor, para decirte que nos perdones, Señor. Perdona cada día. Perdona, Señor, nuestras transgresiones, Señor. Nuestras cosas malas, Señor, que nacen de nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor, porque hacemos lo que no debemos hacer, Señor. Y lo que debemos hacer no lo hacemos, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor. Guíanos, Señor, si es posible, para no caer en tentación, Señor. Guárdanos, Señor. Permítenos, Señor, crecer en tu palabra, Señor. Crecer en tu ley, Señor. Para así, Señor, hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Hacer cambios internos y externos, Señor, para dar testimonio de tu nombre, de que vivimos en Cristo, Señor, y no vivimos ya en el mundo, Señor. Permítenos, Señor, dedicar nuestras vidas, Señor, a ti completamente, Señor, a servirte, a ser herramientas tuyas, Padre amado.
Gracias, Padre, por tu infinita misericordia, porque no hemos sido consumidos, Señor, y por acordarnos cada día, Señor, del pecado de donde nos sacaste, del barro de donde estábamos, Señor, donde nos sacaste, Señor. Gracias, Padre amado, por limpiarnos, Señor, por justificarnos, Señor, bajo el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, Señor, que llevó todas nuestras cargas y nuestros pecados. Gracias, Padre amado. Permítenos, Señor, que esta palabra nos lleve cada día a vivir en santidad, Señor, para agradarte y para glorificarte siempre, Padre amado. Bendito eres, glorioso eres. Bendice cada corazón de nuestros hermanos, Señor. Guárdalos y protégelos, Señor. Y que seas tú, Señor, habitando en ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Seguimos con el himno número 210 en la cruz. Amén, hermanos, nos ubicamos en Marcos capítulo 15, versículo del 6 al 20. Marcos capítulo 15, versículo del 6 al 20. Leo por usted. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os sueltes al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del llamado rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho?
pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Amén, hermanos. Seguimos con el himno 327, Hallé un buen amigo. Amén, hermanos. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Con ustedes, el hermano Yair, una prédica. Gracias. Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar leyendo en Marcos, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 41. En nuestras Biblias tiene un título: Crucifixión y muerte de Jesús. Marcos 15, desde el versículo 21 hasta el 41. Y podemos leer de manera alternada, todos juntos, al unísono. Marcos 15, del 21 al 41, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, buscando suerte sobre ellos para ver qué se traía cada uno.
Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue tentado por los egipcios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Lávate al judaísmo y desciende la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también que estamos crucificados con él e injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María madre de Jacobo, de Pedro, de José y Salomé. Quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, para colocar esta predicación en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en esta mañana, Señor, quites al hombre, Señor, y sea tu palabra siendo expresada, siendo predicada, Señor. Que tú llegues, Señor, por medio de esta palabra, a las necesidades de tu pueblo, Señor. En esta mañana, Señor, queremos, Señor, descansar, Señor, en lo que tú has querido transmitirnos, Señor, en este mensaje guardado para nosotros a través de los siglos, Señor. Y que durante muchos siglos, Señor, ha sido predicado, Señor, en diferentes partes del mundo para salvación de todo aquel que lo escuche. Por esa razón, Señor, te rogamos que nos consueles con tu bendita palabra, Señor, y nos recuerdes, Señor, el significado de la cruz para nuestras vidas. Nos encomendamos en tus santas manos, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El Señor Jesucristo había sido entregado a los soldados romanos para que lo torturaran y lo sacasen para crucificarlo. Y ya por el camino, cargando la pesada cruz, el Señor sucumbía ante el peso de esta cruz. Entonces, los soldados romanos, al ver que él no podía cargar la cruz, obligaron a alguien que pasaba. Era Simón de Cirene. Cirene era una ciudad de África. Simón, como buen judío, había venido a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y recordemos que estaban en medio de la fiesta de la Pascua. Y como acaban de apresar al Señor Jesús, de enjuiciarlo injustamente, y a fin de opacar rápidamente la injusticia, tenían que llevarlo para crucificarlo rápido. Lo llevaron por el camino real, por la calle principal, donde estaba toda la gente, y a este hombre, que era el que estaba más cerca,
los soldados lo agarraron y le obligaron a cargar la cruz. Este hombre se vio obligado a cargar la cruz. No se sabe si lo hizo de buena manera, de mala manera, con temor a que pudieran también crucificarlo a él, pero él accedió a cargar la cruz delante del Señor Jesucristo. Normalmente cuando los reos eran sentenciados a muerte, le colocaban 4 soldados alrededor para que lo custodiasen hasta el Gólgota, hasta el lugar de la calavera, como lo dice el siguiente versículo. Pero llama la atención que dice ahí la palabra padre de Alejandro y de Rufo. Es decir, este evangelio fue escrito muchos años después y son los recuerdos del apóstol San Pedro. Pero cuando dice aquí padre de Alejandro y de Rufo, el autor presume que la audiencia a la que está escribiendo los conoce. Por lo tanto, entendemos que estos 2 hombres, Alejandro y Rufo, eran de la iglesia primitiva, eran muy conocidos en la iglesia. Y por lo tanto, Juan Marcos, cuando los menciona por su nombre, nos da una referencia que estos 2 hijos, Alejandro y Rufo, niños en el momento en el que Jesucristo fue crucificado, ya mucho después crecieron en el evangelio, posiblemente discipulados por el mismo Simón de Cirene. Hay unos textos bíblicos que voy a buscar rápidamente para beneficio de todos nosotros. Romanos capítulo 16, versículo 13. Romanos 16, 13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Ahí está. Rufo, uno de los hijos de Simón de Cirene. Y hay otro texto, Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice así, Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Dice Simón, el que se llamaba Níger. La palabra Níger hace referencia a una persona morena, de color. Y posiblemente este Simón es ese Simón de Cirene, anciano ya, miembro, profeta y maestro, como lo menciona allí, junto con Bernabé, Simón africano, de Cirene de África. Entonces, hermanos, Simón, vuelvo y repito, no se sabe si cargó la cruz de buena gana, de mala gana. Lo importante es que cargó la cruz, y este hecho fue tan profundo en su vida de tener que cargarle la cruz a alguien, de sentir en carne propia lo que le vendría a esta persona que él está acompañando, a Jesús, y obviamente eso le despertaría la curiosidad por saber quién era él y por qué lo crucificaban. Y él sigue al tanto de la historia al ver tantas personas que lo rodean, y obviamente impactó en él y le llevó a buscar conocimiento sobre quién era este hombre que crucificaron. Y ese debe ser, hermano, nuestra actitud en esta mañana, que podamos nosotros buscar cada vez más conocer a ese hombre que clavaron en la cruz. Seguimos, dice versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era una poción soporífera, es decir, la idea era que esto le diera estupor, que los reos les aliviara un poco el dolor, pero también era para que se dejaran crucificar. Obviamente se le daba antes de ser crucificado, porque a veces hacían muchos forcejeos o decían muchas groserías o gritaban mucho. Entonces por eso los soldados permitían que se les diera de este vino mezclado con mirra, para adormecerlo y para que pudieran soportar la carga de la crucifixión. Pero dice que nuestro Señor Jesucristo no lo tomó. Él rehusó pasar por un somnífero
por algo que le diera sopor, adormecimiento, no quiso ser drogado y quiso soportar en carne propia el sufrimiento que tenía que pasar por nosotros. Porque Él no lo hizo por pecado que Él hubiera cometido, lo hizo fue por todos nosotros. Versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Entonces, aquí, hermanos, se cumple una profecía del Antiguo Testamento. Salmo 22, 18. Leo en favor de todos nosotros, ustedes también lo pueden buscar allí. Salmo capítulo 22, versículo 18, dice así. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué lamentable que estos soldados, en lugar de reconocer la injusticia que se estaba dando, quisieron apoderarse de la única posesión que tenía el Señor Jesucristo sobre esta tierra, los vestidos que llevaba puestos. Pero, hermanos, esto sucedió así para beneficio nuestro. El Señor fue desnudado, fue despojado de su única posesión para que algún día nosotros podamos presentarnos delante de Dios vestidos con el vestido que Él nos da, con su propia justicia, con sus buenas obras. Todo ser humano delante de Dios se halla desnudo espiritualmente. No puede presentarse ante Dios exponiendo las supuestas buenas obras que ha hecho en su vida. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Dice la Biblia que la mejor de nuestras buenas obras es como un trapo de inmundicia delante de Él. No hay nada con lo que nosotros podamos presentarnos ante Dios. Dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante Dios. Y en el día del juicio final, nosotros, gracias a que hemos creído en Jesús, tendremos la oportunidad de presentarnos con Él vestidos con vestiduras resplandecientes, que son las buenas obras de Jesucristo. Como el hermano José Leonel leyó en la lectura paralela, en Éxodo y en Mateo, dice allí, el Señor Jesucristo no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesucristo jamás abrogó la ley, jamás vino a quitar las leyes del Antiguo Testamento, sino todo lo contrario, vino fue a cumplirlas, a darles justo cumplimiento. Solamente Él cumplió la ley a la perfección, solamente Él pudo cumplir todos los mandamientos perfectamente para legarnos a nosotros esa justicia perfecta, esa vida de perfección. Es una sustitución, es un reemplazo. El Señor Jesucristo pagó en la cruz por nuestros pecados y nosotros recibimos de Él su justicia, su vida perfecta, su vida sin mancha, su vida sin pecado. Continuamos. Versículo 26, dice 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Es decir, eran las 9 de la mañana cuando lo clavaron en la cruz. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Posiblemente Pilatos, por venganza de que los judíos lo hayan hecho crucificar a un inocente, escribió esto, el Rey de los Judíos. Pero también lo más probable es que él haya escrito esto no para los judíos, y aunque era un cartel que se colocaba clavado en la cima de la cruz para que todos lo vieran, es decir, este cartel era la causa por la cual era crucificado el reo. Incluso mientras iba camino al Gólgota, un soldado romano lo llevaba adelante para que todos vieran y temieran la causa por la cual él estaba siendo crucificado. Y ya cuando llegaban a la cruz, se clavaban la punta de la cruz para que lo vieran todos. Vamos a ver unas citas primero para este respecto. San Juan capítulo 19, versículos 20 al 22. San Juan 19, del 20 al 22, leo en favor de todos nosotros, dice así. 19 puede ser. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Claro, los judíos se asustaron ante este título, pero precisamente Pilato no lo escribió para la multitud que lo leía, sino lo escribió porque era la misma causa que debía estar escrito en el edicto que iba a ser entregado al César. Ellos daban reporte de todo lo que hacían al César, y para congraciarse con el emperador, el César, por eso le escribió el rey de los judíos, para él quedar bien ante el César, de que él estaba asesinando a alguien en los cuales los judíos tenían su esperanza. Y por lo tanto ya no representaría a este hombre una amenaza para el imperio romano. Pero los judíos sí captaron de una que ellos eran los que iban a quedar mal ante el emperador César. Porque es como que hay un descontento con el emperador. Los judíos tienen un descontento con su emperador y por eso andan buscando un rey. Por eso Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. Entonces, hermanos, esto tiene un profundo significado para nosotros. Dice la palabra que a los suyos vino, a los judíos, y no lo recibieron. Pero nosotros, los gentiles, los que no formamos parte del pueblo de Israel porque no hemos nacido en ese territorio, ni tenemos descendencia o ascendencia en la carne israelita, somos gentiles, sí hemos tenido el privilegio de recibir al Señor Jesucristo, de creer en Él, de confiar en Él, de amarle a Él. Los judíos lo rechazaron, lo despreciaron, pero Él ha venido a ser nuestro Rey. Como decía el hermano José Leonel, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero el que sirve a Cristo ha sido libertado por Cristo. Somos libres gracias a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Seguimos. Versículo 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Esta es la escritura en Isaías capítulo 53, versículo 12. Isaías 53, 12. Voy a leer en favor de todos nosotros esta profecía en Isaías 53. Todo Isaías 53 es profético, hablando del Señor Jesucristo. Pero el cumplimiento se dio precisamente en el último versículo, Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Señor Jesucristo fue clavado entre 2 ladrones. Y en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 22, versículo 37, leemos Lucas 22, 37, dice así: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Recordemos, hermanos, que el que iba a ser crucificado iba a ser Barrabás, asesino, porque asesinaron a un hombre en una revuelta, y junto a él sus 2 secuaces, sus 2 compañeros, pero liberaron a Barrabás y el Señor Jesucristo fue crucificado con estos 2 compañeros de Barrabás, es decir, fue contado entre los ladrones, entre los inicuos. Y hermanos, esto tiene también un profundo significado para nosotros. El Señor fue contado con los inicuos para que nosotros no seamos contados con los impíos. El Señor fue crucificado en medio entre los 2 ladrones para que nosotros podamos presentarnos libres ante Dios, en paz, sin miedo a ser condenados por algo que nosotros hayamos hecho. Podemos estar el del día del juicio final delante de Él
con la cara en alto, sabiendo que Él nos ha redimido, que Él nos ha salvado, que Él nos ha rescatado de las cadenas del infierno. Continúa diciendo la palabra. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Fíjense cómo tergiversan las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a buscar aquí el mismo Juan Marcos, capítulo 14, versículo 58, más atrás. Marcos 14, 58 dice: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esa es la acusación que hicieron del Señor Jesucristo. En San Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, vemos sus palabras, escuchamos sus palabras. San Juan, capítulo 2, desde el versículo 19 al 21, dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dijo: yo destruiré. No, él le dijo: destruid ustedes. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Él no se refería al templo, él se refería a él mismo. Pero con estas palabras le decían: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Es decir, los judíos, aún en su ceguera espiritual, aún estando el Señor Jesucristo sufriendo cruelmente, le obligaban, le pedían señal, como que si Él pudiera quitarse los clavos de la cruz milagrosamente y bajar Él mismo, ahí sí creerían en Él. Continúa diciendo el texto, dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Bueno, esta última frase, los que estaban crucificados con él le injuriaban, recordemos que eran 2 ladrones. Recordemos también que el espectador está viendo, observando desde lejos. No escucha la conversación de los ladrones, qué le dice uno al otro. ¿Sí? Recordemos que había un ladrón que al final se arrepintió y creyó en Jesús. ¿Sí? Pero lo que sí era cierto es que el resto de los judíos, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, los eruditos, a los cuales Dios les había dado e encomendado la palabra de Dios para que la estudiaran, los que tenían que recibirlo, los que tenían que haber observado a través de las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento con todos los milagros que hacía Jesús, los que debían haberle creído en él, confiado en él, le escarnecían, se burlaban de él. Y sumado a los dolores corporales en la cruz, en la crucifixión, más terrible es también estas burlas, este rechazo del pueblo de Dios, este rechazo de hombres duros de cerviz, duros de frente, de corazón, que no reciben al Señor Jesús. Es un fuerte dolor el saber que personas por las cuales Cristo está muriendo lo rechazan, lo odian. Y es algo indecible lo que el Señor Jesucristo tuvo que soportar por nosotros, hermanos, por su pueblo, por su iglesia, por los que, también por nosotros, que aún con nuestras propias obras le rechazamos cuando pecamos contra Él. Entonces, hermanos, es un llamado a la reflexión para que nosotros vivamos para Cristo,
Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice Romanos 12, 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como decía el hermano en la lectura que leyó, como decía Juan Calvino, que es Cristo nos llama a obedecer la ley por amor a Él, para nuestra santificación, para un beneficio para nosotros mismos. Continuamos, versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ha estado en la cruz por 3 horas, sangrando. Es mediodía y empieza a surgir tinieblas, oscuridad sobre la tierra. Ya sea que haya sido nubes negras o un eclipse que Dios haya preparado para este momento, lo cierto fue que en ese momento las tinieblas cubrieron la tierra y todos lo vieron. Ha llegado la hora más oscura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la cruz, habiendo ya perdido toda su sangre, siente frío y siente sed y se siente abandonado por Dios, y Él clama a Dios citando un salmo, el Salmo 22.1. Leo en favor de todos nosotros el Salmo 22.1. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor Jesucristo, habiendo sido crucificado, no por sus propios pecados, no por algo que él hubiera cometido, él era santo, puro, sin mancha. Él sintió el abandono de Dios, el olvido de Dios, y fue llevado a exclamar esto en plena oscuridad, al sentir frío. Fue movido a citarle al Padre sus propias, la palabra de Dios, con toda honestidad, con todo sentimiento. El Señor dice que por qué lo ha abandonado. Y hermanos, es algo especial para nosotros el saber que Jesucristo fue hecho por nosotros pecado, fue castigado por nosotros. El castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados lo cargó Él en la cruz para salvarnos a nosotros. Él experimentó la ira de Dios, el enojo de Dios, el olvido y el abandono de Dios, para que nosotros no tengamos que pasar por eso, para abrir para nosotros el acceso al Padre. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y más adelante, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo era sin pecado. Y por lo que Él padeció, nos garantizó a nosotros la salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice así. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
Entonces, hermanos, lo importante aquí es que el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Cristo en la cruz. Nosotros por nuestros pecados merecíamos morir en la cruz. Merecíamos pagar nuestros propios pecados, pero Él lo pagó por nosotros. Para darnos acceso al Padre. Para darnos libre entrada a Dios. Dice la palabra, y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, venid, veamos si viene Elías a bajarle. Hermanos, el Señor en la cruz se había sentido solo, abandonado, y ahora siente sed. Salmo 69:1. Leo en favor de todos nosotros, Salmo 69:21. Dice así. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Continúa diciendo la palabra, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. El Señor Jesús clamó. En el pasaje paralelo, en San Juan 19:30, vemos qué fue lo que Él clamó, qué fue lo que Él gritó en ese momento. San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, consumado es, en griego, tetelestai, es una palabra que quiere decir que ha sido concluido, ha sido terminado. Es decir, lejos de un clamor de dolor, esto es un clamor de victoria. El Señor Jesucristo ha visto que su propósito de ir a la cruz del Calvario, a morir por la humanidad, se cumplió totalmente. Él sabe que con su muerte ha sido cumplido la voluntad de Dios. Él sabe que está a punto de morir y tan pronto Él muera, ha logrado su objetivo de salvar a la humanidad, de salvar a los seres humanos. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Entonces, hermanos, vemos aquí dos señales milagrosas, divinas. En primer lugar, las tinieblas sobre toda la tierra, y en segundo lugar, que el velo del templo se rasgó en dos, dice la Biblia, de arriba hacia abajo. Es decir, es un acto de Dios. Dios en el Antiguo Testamento había ordenado colocar en la mitad del templo un velo para hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, al cual solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, es decir, no sin haber ofrecido un sacrificio. Éxodo 26 del 31 al 33. Leo en favor de todos nosotros, Éxodo 26 del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, hermanos, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos da el apóstol una explicación de lo que sucedió con haberse roto el velo de arriba hacia abajo. Hebreos 10, 19, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, en el mismo momento en el que el Señor Jesucristo falleció, el velo del templo se rompió en dos desde arriba hacia abajo. Dios mismo lo rompió. Está demostrando que ahora que ya Cristo murió, el pueblo de Dios, de iglesia, los que creemos en Él, los que le amamos a Él, tenemos libre acceso al Padre. Ya no hay nada que haga separación entre Dios y nosotros. El pecado ya no hace separación entre Dios y nosotros, sino que Dios ha prometido salvarnos. La solución al pecado ya fue dada, que fue Cristo. El pago lo hizo Cristo con su muerte en la cruz. Versículo 39.
40 y 41. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, hermanos, aunados a este testimonio, o a estos testimonios de los apóstoles, como sabemos, hay 4 evangelios, hay 4 testimonios, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. No lo dije en orden, pero bueno. Aunado a esto está el testimonio del centurión, que quedó registrado aquí para nosotros. Un capitán de la guardia, capitán de aproximadamente 600 hombres, soldado, forjado en batalla, acostumbrado a ver ya muchos crucificados, acostumbrado, para él este acto de la crucifixión era algo ya común en su vida diaria. Dice que al ver clamar a este hombre antes de morir, terminó concluyendo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este hombre no era uno normal a cualquiera, era hijo de Dios, era alguien especial. Y también nos dice que había muchas mujeres que estaban mirando desde lejos y las llama por sus nombres. No vamos a entrar en detalles, pero lo que llama la atención, hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo fue apresado, los apóstoles, los hombres, los varones salieron huyendo para evitar también ser apresados. Pero estas mujeres siguieron a Jesús, pues desde lejos o lo más cercano que ellas podían estar, siguiendo a ver qué pasaba con él. Y posiblemente él desde lejos, clavado en la cruz, llegó a verlas. Y dicen que muchas de ellas, cuando él estaba en su ministerio, ellas le servían con sus bienes, le daban comida, le daban posada. Y son también un testimonio fidedigno que ha llegado hasta nosotros. La crucifixión, hermanos, del Señor Jesucristo es un evento histórico, real. No son fábulas, no son cuentos transmitidos de generación en generación. No es un invento de los apóstoles para darle un fin al Señor Jesucristo simplemente porque le cayó bien. Es un hecho histórico, comprobado históricamente también por historiadores del primer siglo, como Josefo y muchos otros, en los cuales podemos estar seguros, hermanos, que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, realmente vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, realmente vino a cumplir la ley al pie de la letra por nosotros y realmente vino a morir en sustitución nuestra. Porque hay que interiorizarlo. Precisamente esa es la fe, el creer que Cristo fue a la cruz por nosotros, por mí, por mis pecados, por mis mentiras, por mis rebeliones, por mis malos pensamientos. Y sabemos, hermanos, que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque algún día moriremos, también resucitaremos para ir a vivir en el cielo con Él. Entonces, hermanos, ya para terminar, quiero compartir con ustedes algunas citas bíblicas sobre la importancia, hermanos, de recordar este hecho de la crucifixión de Jesús. Cuando la Biblia la llama la sangre de Jesús, hace referencia a su sacrificio, a su muerte en la cruz por nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios 3, 19 dice así: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué amor tan grande como el amor de Cristo, dar su vida por nosotros, en sustitución nuestra. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ya casi terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El amor de Dios por nosotros, por su pueblo, por los que creemos en Él, por su iglesia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por recordarnos que el Señor Jesucristo, tu Hijo, vino a esta tierra, Señor, siendo Rey, siendo soberano, siendo el heredero de todas las cosas. No vino a ocupar un trono, sino que vino humildemente a poner su vida en sustitución por nosotros. Él vivió una vida perfecta, cumplió tu ley, los mandamientos al pie de la letra. Su vida fue sin mancha, sin defecto, no cometió pecado, para darnos a nosotros el legado de poder, Señor, presentarnos delante de tu presencia, Señor, sin mancha, sin ninguna culpa, Señor, porque Él lo pagó todo en la cruz. Padre, ayúdanos, Señor, a recordar estas cosas, a interiorizarlas en nuestra memoria, en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, también ayúdanos a poder expresar a otros, Señor, esta salvación gratuita y tan grande, para que también otras personas, Señor, conozcan a Cristo y sean salvas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje del Evangelio a otras personas que tanto lo necesitan, a otras personas que necesitan descanso para su alma, que necesitan saber que arriba hay un Dios que los perdona, Señor, que los ama, que quiere bendecirlos, Señor, con toda bendición espiritual, que quiere mejorar sus hogares, que quiere mejorar su vida en todo sentido, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo pagó la deuda, pagó el castigo que nosotros merecíamos, Señor, por nosotros, gratuitamente, para salvarnos, para llevarnos a ti, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también te damos gracias, Señor, porque sabemos que aunque un día moriremos, en el día del juicio final resucitaremos para estar contigo, Señor, delante de ti con ropas resplandecientes, Señor, para presentarnos, Señor, ante tu presencia y poder entrar a morar con gran felicidad contigo por toda la eternidad. Te damos muchas gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.